Buen día, alumnos de la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial. Continuamos ahora con la práctica número 5, la cual aborda una estructura selectiva múltiple switch. Una estructura selectiva switch nos dice que es una instrucción de selección múltiple. Y bueno, esta permite efectuar un grupo de acciones según el resultado de evaluar una variable con una serie de valores. En este caso podemos ver que la variable puede ser de tipo entero o también de tipo carácter. Ahora, haciendo recuento de lo que hemos trabajado en unidades anteriores, la estructura selectiva múltiple switch viene a ser ya en lenguaje de programación la instrucción que vimos en PCInt de la estructura según sea. Si recordamos, en esa estructura según sea, se evaluaba una variable de tipo entero y se establecían casos en donde según el valor de la variable se cumplía o se ejecutaba el caso en el que el valor se igualaba. Bueno, la estructura según sea en pseudocódigo viene siendo ahora ya en lenguaje de programación la estructura selectiva múltiple switch. Obviamente con la sintaxis que especifica el lenguaje de programación de C++. La palabra reservada, por lo tanto, para trabajar la estructura selectiva switch, obviamente es la palabra switch, y la sintaxis se presenta en este recuadro. Les sugiero de cualquier manera hacer la lectura que viene previa a la presentación de la gráfica, en donde se describe a detalle cuál es la sintaxis. Muy bien, ¿cómo es la sintaxis? Viéndolo ya en esta gráfica. La sintaxis es a través de la palabra switch y la variable que se va a evaluar viene entre paréntesis después de la palabra switch. Obviamente aquí solamente podemos validar una variable en la estructura switch. Posteriormente, para indicar que inicia el bloque de código de la estructura, trabajamos una llave que abre, ¿sí? Que es la que se puede visualizar aquí, y posteriormente vienen los casos. Aquí es importante recalcar que los casos pueden abarcar variables numéricas o bien variables de tipo carácter. Si la variable que se define es de tipo entera o numérica, los casos deben comprender valores numéricos. No podemos combinar en este caso caracteres o números, a menos que los números que se vayan a tratar en cada caso estén siendo trabajados como caracteres textuales. Recordemos que un dato numérico puede ser tratado como una cadena string de tipo texto. Entonces, pero bueno, aquí es importante recalcar ese detalle, que si la variable se define de tipo entero, todos los casos deben comprender valores posibles de la variable de tipo entero. Cuando definimos un caso, se coloca la palabra case, ¿sí? Y seguida del valor probable que la variable podría adoptar, que sería en este caso lo que viene con la palabra constante 1. Si estamos trabajando una variable de tipo char o carácter, este posible valor se coloca entre comillas simples o apóstrofes. En caso contrario, si es una variable de tipo entero, únicamente se coloca el valor numérico. Al finalizar nosotros esta definición de nuestro posible caso, colocamos 2 puntos, lo cual indica que podemos iniciar a escribir nuestro bloque de código correspondiente a ese caso. Ahí trabajaríamos todas las líneas de código o instrucciones que vayamos a incorporar al caso correspondiente. Es importante mencionar que bueno, la estructura switch es utilizada para trabajar aplicaciones donde luego se ofrecen diferentes opciones de ejecución, es decir, menús, por lo que un case dentro de una estructura switch puede abarcar inclusive todo un programa, ¿sí? Todo un programa de ejecución. Sí, es aquí donde, bueno, estamos generando ya estructuras más complejas en nuestra
programación. Podemos, al momento de que terminemos de capturar todas las instrucciones de nuestro primer caso, las líneas de código de cada caso terminarían con la palabra break, que es con la que, bueno, determinamos que el caso termina para que termine la ejecución de la estructura switch. Cada caso deberá ser programado de la misma manera, ¿sí? Ahora, ¿cuántos casos podemos tener? Bueno, según nuestro contexto, podemos tener n casos. En el caso de que la variable tome algún valor, es importante aclarar que solamente se ejecutaría un caso, ¿sí? Esta es una de las ventajas de la estructura selectiva múltiple switch. Nos permite, de un conjunto de posibles casos de valor, ejecutar solamente el caso del valor que adopte la variable. ¿Qué pasa con el resto de los casos? Bueno, simplemente se omiten y se continúa con la ejecución del programa. Si recordamos, en la estructura if, cuando queremos trabajar una evaluación de posibles expresiones lógicas, tendríamos que haber trabajado la condicional anidada. Esto para ir descartando expresiones que no requieran evaluarse. Una vez que una de ellas es verdadera, en el caso de la instrucción switch, esto se hace de forma directa. Si la variable adopta el valor del caso 1, entonces se ejecuta el caso 1, por lo que el resto de los casos ya deja de ser validada por el compilador y termina la ejecución del switch. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la variable adopta un valor que no está comprendido dentro de los casos posibles programados en nuestro switch? Bueno, para ese tipo de situaciones se utiliza la instrucción default, la cual me permite captar los valores de la variable que no estén comprendidos en ningún caso. Aquí pudiésemos manejar dentro del default un conjunto de instrucciones o bien un mensaje de consola que indique que el valor que se capturó no se encuentra dentro de los valores permitidos. Bien, una vez que terminamos nosotros nuestra estructura switch con sus correspondientes case y su correspondiente default, bueno, pues terminamos cerrando llave. Esto indica el fin del bloque de código de la instrucción switch. Es importante mencionar que debemos nosotros tener cuidado al momento de trabajar los casos, ya que puede darse la situación de que algún caso nunca se ejecute, por lo que debemos considerar exactamente cuáles serían los casos que se comprenden en los posibles valores de la variable. Muy bien. En este caso de la práctica 5 tenemos como ejercicio 1 un ejemplo de cómo se ejecuta y se genera la estructura switch, y retomamos el ejercicio de la condicional if, donde el usuario captura un número del 1 al 7 y es validado determinando según el número que capture. Se regresa un mensaje que indica el día correspondiente. Bueno, reprogramando o tomando nuevamente como ejemplo ese ejercicio, ¿cómo lo reprogramaríamos ahora utilizando una instrucción switch? Bueno, la primera parte, que implica la definición de la variable, el clear screen y la petición del valor, bueno, quedarían igual. Es decir, tendríamos como variable día de tipo entero. Después tendríamos nuestra función de limpiar pantalla y continuaríamos con la petición mediante un mensaje de consola del dato, es decir, dame el número del día, y colocaríamos dentro de la variable día el valor. Muy bien. Hasta aquí, bueno, el ejemplo de la estructura o del ejercicio de la estructura condicional if quedaría igual. ¿Cómo se programaría entonces el switch?
Iniciamos entonces con la palabra switch, colocando entre paréntesis la palabra día, es decir, nuestra variable que va a ser evaluada. Después colocamos la llave que abre, que indica que comenzamos nuestro bloque de código de nuestra estructura múltiple, de selección múltiple. Es importante mencionar que la llave que abre puede ir inmediatamente después que cerramos el paréntesis, es decir, en el mismo renglón, o bien podemos darle un enter para colocarlo en un siguiente renglón. Entonces, como sabemos que los valores posibles que puede adoptar la variable día van del 1 al 7, entonces podemos colocar ya en nuestro caso 1, en el cual establecemos que el primer caso es cuando la variable día adopta el valor 1, por eso es case 1. Colocamos 2 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este, valga la redundancia, en el caso de que la variable día adopte el valor de 1? Bueno, pues cubrimos esa opción a través del case 1 y lo único que haríamos sería mandar un mensaje por pantalla en donde diría el día que tenga la variable día, concatenamos el día, cadena con la variable día, ¿sí? Y sería es lunes. Si capturo el número 1 sería el día 1 es lunes. Y colocamos nuestro correspondiente break. El break, recalcando, haciendo hincapié, ¿qué es lo que hace? Si capturamos el número 1 en nuestra variable, entonces sería switch día. Y en caso de que sea 1, nos manda el mensaje el día 1 es lunes. Break quiere decir, digámoslo así, romper con la ejecución o con la estructura, de tal manera que el resto del bloque de código del switch no se ejecuta y lleva la ejecución al cierre de la estructura selectiva múltiple. Eso sería el break. Entonces, el case 1 sería en caso de que el día sea igual a 1, nos manda lunes. El case 2 es en caso de que el día sea igual a 2, nos manda martes. Y así sucesivamente hasta el case 7, en donde nos mandaría el día 7 es domingo. En caso de que la variable día no adopte ninguno de los valores que se nos están indicando para los días de la semana, es decir, del 1 al 7, entonces colocamos el default, es decir que por default cualquier valor que no esté comprendido en los casos sería o caería en esta parte de la estructura, y en este caso se está programando un mensaje que dice error, el día según el día que capturó puede ser un 10, diría el día 10 no existe, y al igual que en los otros casos se coloca un break. ¿Sí? Este sería el ejemplo para codificar una estructura selectiva múltiple switch. Ya en el lenguaje de programación estaremos verificando su ejecución. Ahora, como ejercicio 2 de esta práctica 5, se nos está pidiendo que, tomando como base el ejercicio 1, ahora solicitemos al usuario un número, el cual va a ser del 1 al 12, y según el número que capture se le va a regresar el nombre del mes correspondiente. Bueno, este ejercicio ya se realizó, recordemos que lo desarrollamos igual con estructuras selectivas anidadas, solo que ahora lo vamos a reprogramar con estructura selectiva múltiple switch. Bueno, pasaremos ahora al lenguaje de programación para poder desarrollar los ejercicios que nos están pidiendo. Gracias.